Ustedes ven una radiografía de tórax en este caso y ven una radiopacidad que compromete algún campo pulmonar, estamos en la obligación de decir es una imagen radiopaca que tiene un patrón, ¿no? Puede ser intersticial, alveolar, etc, etc. Entonces a eso es el que vamos a partir de ahora entrar. En esta oportunidad me toca hablarles sobre el patrón intersticial. Bueno, patrón radiológico en patología pulmonar es el conjunto de signos radiográficos que son comunes a un grupo de enfermedades. El patrón, llámese intersticial, alveolar, vascular, cavitario, etc., más el cuadro clínico nos da el diagnóstico definitivo. El patrón representa los signos radiográficos, los que se complementan con los signos clínicos para realizar un diagnóstico diferencial. Es decir, si yo veo una radiopacidad y sé de qué patrón es, yo puedo aproximarme a decir qué patología es. Hay una clasificación de patrones radiológicos pulmonares. Van a escuchar esto a partir de ahora en forma rutinaria, siempre se va a hablar de esto. Hay un patrón intersticial, hay un patrón alveolar, hay un patrón atelectásico, hay un patrón pleural, hay un patrón nodular y de masa, hay un patrón destructivo y hay un patrón vascular. Lo que nos compete ahora es hablar sobre el patrón intersticial. Bueno, antes que esto vamos a hablar un poco de lo que significa el síndrome parenquimal. Es el conjunto de signos radiográficos que traducen una lesión en el parénquima pulmonar, las que pueden ser localizadas o difusas. Puede ser una de ellas intersticial, alveolar o mixto, ¿no? El patrón alveolo intersticial. Estamos viendo dos imágenes a la derecha de ustedes. El de arriba es el patrón intersticial, inicialmente con su representación anatómica y la radiografía cómo se ven, ¿no? Y abajo el patrón alveolar, ¿no? Y su traducción radiográfica. ¿Qué es el patrón intersticial? El tejido intersticial se hace visible por edema, inflamación o fibrosis que origina engrosamiento de los septos interlobulares. Se produce por acúmulo o infiltración de uno o varios compartimientos del intersticio, por líquidos, células inflamatorias, células neoplásicas y material proteináceo. Debemos decir de que en la radiografía de pulmones generalmente no se ve pues el patrón intersticial, vascular, etc. Salvo se puede ver el patrón bronquial, del árbol bronquial, pero en forma rutinaria no debiera verse. Sabemos que está ahí, pero no lo vemos. Lo vamos a ver, como dije hace un momento, ya cuando se compromete este espacio intersticial por acúmulo de líquido, por edema, por múltiples patologías. Entonces, cuando se hace patológico, en este caso el pulmón, se va a ver ya, en este caso, el patrón, o sea, el intersticio pulmonar. Bueno, ¿cuáles son los tipos de patrón intersticial? Bueno, hay autores, ¿no? Nosotros siempre nos vamos a regir por lo que dice Pedrosa, que es un libro bastante didáctico y que es fácil de leer y de comprender. Uno de ellos, ¿no?, es este, pero hay otros autores que consideran también otro tipo diremos, tipos. Sin embargo, es lo mismo, pero tal vez con distinta terminología. Nosotros vamos a considerar, por ejemplo, el patrón intersticial lineal o reticular, las líneas de Kerlin A, B y C, el patrón micronodular o miliar, el patrón reticular grueso o imagen en panal de abeja en este caso, y ahora hay otros autores que dicen en panal de miel, que la verdad al final es lo mismo.
Acá tenemos una representación, un ejemplo de lo que estamos diciendo, ¿no? Acá abajo a la izquierda de ustedes estamos viendo el patrón lineal. Si afinamos la vista en la región iliar, para iliar vamos a ver unas líneas radiopacas. Unas líneas radiopacas que corresponden al patrón lineal. Y al medio de las dos radiografías estamos viendo el patrón retículo nodular, ¿no? Son líneas más puntos micronodulares, y al otro extremo el patrón micronodular o nodular. Vamos a revisar un poco lo que significa patrón intersticial, los tipos. En primer lugar, el patrón lineal o reticular. El principal rasgo radiológico es la presencia de opacidades lineales, o sea, en la radiografía vamos a ver opacidades lineales, líneas blancas radiopacas. Se distribuyen en todas las direcciones, no se ramifican ni afilan. Son más profusas en las bases pulmonares, se deben a procesos que aumentan el grosor del intersticio parenquimatoso. Por ejemplo, puede aparecer en fibrosis, en enfermedad intersticial difusa, en diseminación linfangítica de tumores, en las colagenopatías, en algunas infecciones y sobre todo en edema. Acá, por ejemplo, es una radiografía en la que estamos viendo magnificado el campo pulmonar izquierdo. Si miramos el ilio, la parte central, y afinamos más la vista, vamos a ver que del ilio salen unas líneas radiopacas que corresponden pues a este patrón intersticial lineal o reticular. Lineal, como su nombre indica, son radiopacidades lineales que nacen en el ilio y se van a la periferia. Acá tenemos otro patrón intersticial lineal o reticular, ¿no? En la imagen a la izquierda de ustedes, en la base derecha, vemos líneas radiopacas, y también en la otra radiografía otras líneas radiopacas. Esto es importante conocer, estas imágenes, porque como les acababa de decir, conociendo esto podemos aproximarnos a la patología que estamos investigando, ¿no? Ejemplo, colagenopatías, fibrosis, etc. Otro tema importante son las líneas de Kerley. Esto es importantísimo conocerlas. Generalmente han sido escritos por los cardíacos, o sea, pero con traducción radiográfica en los pulmones. En particular, en pacientes pues, con patología valvular mitral, ¿no? A efectos de hipertensión arterial pulmonar. En las localizaciones pulmonares de reticulosis, de cánceres, de leucocitos, de sarcoidosis, en el edema o en la calcificación de los tabiques interlobulares. Hay pues las líneas de Kerley A, las líneas de Kerley B y las líneas de Kerley C. La línea de Kerley A son radiopacidades lineales de aproximadamente 5 centímetros de longitud, o sea 50 milímetros, de 1 o 2 milímetros de espesor, se irradian a partir del ilio. A partir del ilio se irradian estas líneas, ¿no? Radiopacas que corresponden a las Kerley A. Son tabiques interlobulares engrosadas por edemas o inflamación, o sea, si hay un problema edematoso, inflamatorio pulmonar y aparecemos estas líneas, estamos coincidiendo, estamos confirmando que es un proceso inflamatorio. Son poco frecuentes la visualización de estas líneas de Kerley A. Ejemplo, estamos viendo ahí una imagen, una radiografía bien representada, ¿no? En la región iliar derecha, una línia radiopaca que empieza en el ilio y se aproxima a la periferia, con las características que acabamos de decir. Acá todavía se ve mejor esta línea de Kerley A. Miren, las puntas de flecha delgadas y las gruesas también son líneas radiopacas que aparecen en el ilio y se proyectan a la periferia.
Las líneas de Kerley-B son radiopacidades lineales, horizontales, de 1 a 2 centímetros de longitud, es decir, unos 20 milímetros, y 1 milímetro de espesor, ¿no? Generalmente por encima de los senos costodiafragmáticos laterales, en contacto generalmente en la pleura. Corresponden a tabiques interlobulares engrosados por edema o inflamación. Acá vemos la línea de Kerley-B, la flecha, y vemos ahí encima del diafragma derecho una línea transversal que corresponde a las líneas de Kerley-B. Acá también las líneas septales, líneas B de Kerley, ¿no? Pintadas por verde para visualizar mejor, que llegan inclusive al borde externo del pulmón. Las líneas C de Kerley son pequeñas radiopacidades en forma de red, tienen un patrón reticular, difuminan los bordes de las arterias y de los cilios, se localizan predominantemente en las bases, se debe a sobreposición de tabiques interlobulares engrosadas. Acá estamos viendo en la base pulmonar, sobre todo en la región paracardíaca, iremos unas imágenes radiopacas, acá, unas imágenes radiopacas, ¿no?, que hacen una especie de círculos que corresponden a la línea de Kerley-C. Vamos a ver otra todavía. Acá, sobre todo en la base derecha, ¿no?, en la flecha, unas líneas circulares radiopacas que corresponden a la línea de Kerley-C. La aparición de estas líneas de Kerley significa, pues, como acabamos de decir, que hay un proceso inflamatorio, un proceso edematoso pulmonar que está empezando, que es incipiente. Por eso es que debemos buscar estas líneas cuando sospechamos un proceso inflamatorio bien infeccioso o alguna cardiopatía que esté produciendo un edema en los pulmones. Bueno, luego vamos a ver también otro patrón intersticial, micronodular o miliar. Son nódulos pequeños, desde 2 a 5 milímetros de diámetro, redondeados, tienen los bordes nítidos, distribuidos en ambos campos pulmonares, es simétrico, es homogéneo, no confluyen, se pueden superponer y se observa principalmente en la tuberculosis miliar. Es bien frecuente la aparición de este tipo de infiltrado miliar en la tuberculosis miliar. También puede aparecer en las metástasis hematógenas. Acá estamos viendo una radiografía de tórax y sobre todo esta magnificación. La tuberculosis miliar la vamos a ver. Acá vemos unas lesiones micronodulares, acá también unas lesiones micronodulares intersticiales homogéneas, o sea, significa que son parecidas, casi iguales en ambos campos pulmonares, que corresponde a la tuberculosis miliar, que tiene diseminación hematógena. Hay otro patrón intersticial reticular grueso o en panal de abeja o en panal de miel también, como dice Pedrosa, ¿no? Forma avanzada, esta es la forma avanzada de patrón reticular. Hay imágenes anulares irregulares de paredes gruesas de 2 a 3 milímetros por fibrosis de tejido intersticial, ¿no? Puede tener diámetro de 2 a 5 milímetros, de 5 a 10 milímetros, son lesiones irreversibles. Este es el patrón destructivo pulmonar. Se observan en tuberculosis avanzadas, en las fibrosis estas avanzadas, en la neumoconiosis, esclerodermia y también en la sarcoidosis, entre otros. Acá estamos viendo el patrón intersticial o el panal de abeja o el panal de miel. Miren esta destrucción, ¿no? Esta lesión intersticial, ¿no?, con cavitaciones que comprometen en este caso los dos campos pulmonares. Acá igual, esta es una tomografía, ¿no?, con corte axial, ventana pulmonar parenquimal, y vemos estas cavitaciones, miren.
infiltrado intersticial, lesión del espacio intersticial con cavitaciones quísticas en ambos campos pues, pulmonares, ¿no? Este es el patrón destructivo o patrón pues, de panal de miel. Otro ítem que trae sus sílabos es la enfermedad pulmonar intersticial difusa. La enfermedad pulmonar intersticial difusa se refiere a la enfermedad de los pulmones que afecta el intersticio o tejido conjuntivo, ¿no? Que forma la estructura de soporte de los alveolos. Es decir, el alveolo, el intersticio rodea microscópicamente el alveolo. En la siguiente clase, cuando vean patrón alveolar, ya van a ver el estudio del alveolo, principalmente las enfermedades que producen compromiso alveolar, entre ellos la neumonía con más frecuencia. Bueno, la enfermedad pulmonar intersticial difusa se divide en dos grandes grupos: las que no tienen causa conocida, ¿no?, como las enfermedades pulmonares intersticiales idiopáticas, las que tienen causa identificable o que ocurren junto a otras enfermedades también. Las de la causa identificable, ¿qué enfermedades, qué patología produce la enfermedad pulmonar intersticial difusa? Las colagenopatías, las neumoconiosis, los fármacos, algunos fármacos, la radioterapia puede producir esta lesión, los polvos orgánicos, las enfermedades hereditarias, algunas enfermedades hereditarias pueden producir esta enfermedad intersticial difusa. Los síntomas, los más frecuentes: disnea de esfuerzo, tos seca, hemoptisis, fiebre, puede haber neumotórax en algún caso. El examen físico, bueno, es un paciente con compromiso general, estertores crepitantes al examen clínico, sibilantes, además hay edemas, hepatomegalia, insuficiencia yugular si se asocia pues a cor pulmonar en estos pacientes. ¿Cuáles son los patrones radiológicos que vamos a encontrar en estos pacientes? Los más frecuentes son el vidrio esmerilado o vidrio deslustrado. Ustedes han visto los vidrios estos medio pavonados que no dejan ver. A eso se refiere cuando hablamos del patrón de vidrio esmerilado. Puede tener un patrón nodular, reticular, retículo nodular, en panal de abeja y alveolar. O sea, todos estos patrones pueden producir la enfermedad pulmonar intersticial difusa. En una radiografía de tórax, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver opacidades reticulares. También podemos ver en panal de abeja, no en las bases, el infiltrado este destructivo que acabamos de mencionar. En la tomografía vamos a ver imágenes reticulares, engrosamientos septales irregulares. Podemos ver bronquiectasias, que son dilataciones bronquiales anormales, panal de abeja, ¿no? Y hay que dar un criterio de 90% de sensibilidad para este diagnóstico, la tomografía. Estamos viendo acá, ¿no? Estamos viendo acá, en esta radiografía, el patrón intersticial, estamos viendo las cavitaciones, y este es el patrón destructivo en la tomografía axial, en panal de miel, diremos, ¿no? Miren este infiltrado, esta lesión intersticial, con cavitaciones, inclusive con bronquiectasias. Esta es una bronquiectasia cilíndrica, como vamos a revisar dentro de un momento, ¿no? O sea, todo es un compromiso que puede producir pues esta enfermedad, ¿no? La fibrosis pulmonar idiopática. Acá también estamos viendo estas partes, estas áreas corresponden al vidrio deslustrado, el patrón vidrio deslustrado. Estas partes, estas áreas que estoy señalando por acá. Y acá tienen bulas, tienen quistes, ¿no? Es un compromiso avanzado de este tipo de fibrosis. Es una radiografía, pero está más indicado, es más evidente en una tomografía. La fibrosis pulmonar, como otro ente, es una forma específica de neumonía intersticial fibrosante crónica
limitada al pulmón y asociada con apariencia histológica de neumonía intersticial, ¿no? La histología, ¿no? Es progresivo, esta es una enfermedad progresiva, incapacitante, que potencialmente lleva a la muerte, ¿no? ¿Cuántas veces hemos tenido a un conocido que ha fallecido de fibrosis pulmonar? Es irreversible, por lo tanto. El parénquima pulmonar tiene lesión intersticial, ¿no? El síntoma cardinal es la disnea del esfuerzo progresivo y hace insuficiencia respiratoria crónica conforme avanza la enfermedad. El estudio radiológico, qué patrón radiográfico nos va a producir. Vamos a ver en esta patología, vamos a ver imagen de vidrio despulido o deslustrado, como les acabamos de mostrarle en la tomografía. Frecuente en etapas iniciales, pero luego va avanzando a lesiones micronodulares, reticulonodulares, reticulares, y luego progresa pues a hacer el patrón destructivo. En etapas avanzadas se observan pequeños quistes de tamaño variable, como les acabamos de decir. Es un pulmón empanado o en panal de miel o panal de abeja, ¿no? Y que traduce una grave destrucción del parénquima pulmonar eminentemente premortal. Acá tenemos las imágenes estas. En la radiografía estamos viendo este patrón intersticial con micronodulaciones. Estamos viendo la gran destrucción pulmonar, ¿no? Intersticial, ¿no? Con lesiones en panal de miel o de abeja. Acá también una tomografía con lesiones similares, con cavitaciones. Mira, estas son cavitaciones quísticas. Y de igual manera acá, miren, estas lesiones muy severas, ¿no? Severas. Otro ítem también del sílabus es el asma bronquial. El asma es un síndrome caracterizado por la respuesta aumentada de tráquea. Respuesta aumentada de tráquea y bronquios hacia una gran variedad de estímulos. Es decir, esta es una patología que puede tener una serie de estímulos, desde alérgicos hasta psicológicos, tensionales. Se manifiesta por espasmos de la vía aérea. En la radiografía de tórax, la radiografía de tórax puede ser normal en las 2/3 partes de los pacientes, en las 2/3 cantidades del paciente, y a veces en 1/3 de los pacientes estudiados puede presentar anormalidades. Se produce con atrapamiento de aire, hay incremento de la transparencia de los campos pulmonares, hay aplanamiento de los diafragmas, y hay también ampliación de los arcos del espacio intercostal, de los espacios costales. Hay prominencia de la trama broncovascular, hay engrosamiento de las paredes bronquiales que se ve mejor en la tomografía. Puede haber atelectasias, en casos avanzados puede haber un neumomediastino o también neumotórax. Como un ejemplo, es un casito de asma bronquial. Es una mujer de 30 años, asmática con su crisis, pero en el que estamos viendo pues que no hay mucha significación radiográfica, salvo hipertransparencia pulmonar. Cuando decimos hipertransparencia pulmonar, estamos diciendo que los pulmones se ven más negros, más radiolúcidos. A eso se refiere hipertransparencia pulmonar, más radiolúcidos que lo normal, que lo que estamos acostumbrados normalmente, ¿no? Puede haber aplanamiento de los diafragmas, puede haber ampliación, en algunos casos, del espacio de los arcos costales, ¿no? Puede haber, ya dijimos, horizontalización de los diafragmas. Otro paciente también de 44 años con diagnóstico de asma, que tiene fiebre, tiene signos de atrapamiento. ¿Qué significa signos de atrapamiento? Estos pacientes pueden aspirar aire, pero no pueden eliminar. Hay un espasmo bronquial.
Entonces, tanto es así de que es un pulmón, diremos, enfisematoso, grande, con todas las características que les acabamos de decir. ¿Qué cosa es el enfisema pulmonar? Se define en términos anatómicos como la dilatación anormal y permanente de los espacios aéreos distales al bronquio terminal, con adelgazamiento, destrucción de sus paredes y sin signos de fibrosis. Este es un esquema del internet en el que estamos viendo pues, alveolo con enfisema dilatado, distendido, lleno de aire, y miren cómo debiera ser normal, ¿no? Entonces esto, al concentrar más aire, lo que estamos viendo es que los campos pulmonares van a ser más negros, más radiolúcidos, más hipertransparentes. El diagnóstico radiológico en estos casos, la radiografía de tórax sigue siendo el examen de primera elección, ¿no? Ante la sospecha de enfisema, y es útil para determinar también casos moderados y detectar casos severos, ¿no? Y las complicaciones propias de esta patología. Cuando el enfisema es leve, lógicamente no hay pues mucha traducción radiográfica. Signos radiográficos, como decimos, hipertransparencia pulmonar, hipovascularización. ¿Qué significa? Que la trama broncovascular de las bases de los pulmones van a verse menos como que se ve, de lo que se ve normalmente. Puede aparecer bulas. Bulas son cavitaciones radiolúcidas de bordes bien finos, como una especie de globos pulmonares. Ya dijimos, hay aplanamiento de los diafragmas, hay aumento del espacio retroesternal. En los pacientes con enfermedad leve, la radiografía puede traducirse como normal. Ya lo dijimos también. En la tomografía tiene más utilidad, ¿no? Lógicamente la tomografía está indicado y da más información que una radiografía de tórax. Las áreas afectadas por el enfisema tienen una tonalidad más oscura, y hablamos, por su baja atenuación a los rayos X, ya dijimos, o sea, vamos a ver áreas hipodensas, que contrasta con la tonalidad levemente más clara del pulmón normal. En los pulmones está indicado la tomografía, en los pulmones no está indicado la resonancia magnética, por eso es que no estoy hablando mucho de la resonancia. Si queremos estudiar pulmones hay que hablar de tomografía. La resonancia puede servir para hablar o para estudiar mediastino, vasos, etc., pero específicamente de pulmones no, por lo que no hay mucha afinidad de la resonancia magnética con el aire, con la aireación pulmonar principalmente. Esta es una radiografía de tórax con enfisema pulmonar. Estamos viendo que los campos pulmonares están bien hipertransparentes, ¿no? Estamos viendo también que los diafragmas están más planos. Si afinamos la vista vamos a ver que los espacios intercostales están más ampliados y los pulmones se ven más alargados. Otro paciente con enfisema pulmonar de 65 años, fumador, ¿no? Tiene disnea. Y estamos viendo los signos radiográficos que acabamos de decir, ¿no? Campos pulmonares hipertransparentes, o sea, más negros, los diafragmas tienden a aplanarse y hay aumento del espacio intercostal. Y el corazón acá en gota, ¿no? Acá también estamos viendo, en el lado derecho de esta tomografía de pulmones, vean pues cómo está hipertransparente los pulmones, más negro que el lado contralateral, ¿no? Esto sería focal. Acá también es una tomografía, ¿no? En corte axial, y la otra imagen es una reconstrucción coronal, ¿no? Estamos viendo a estas áreas, se llama áreas en vidrio deslustrado, ¿ya? Estas radiopacidades. Bronquiectasias, ya para terminar. ¿Cuál es la definición de las bronquiectasias? No son dilataciones permanentes anormales de los bronquios con esputo productivo.
generalmente focalizados en los pulmones, aunque hay también diseminados. A diferencia de las bronquitis crónicas que produce dilatación bronquial, la bronquitis crónica más bien es más diseminado el compromiso. Las bronquiectasias, por ejemplo, tuberculosas, son un poco más focalizadas, aunque también hay casos diseminados, sobre todo en pacientes tuberculosos crónicos. Hay una clasificación según Reis de los tipos de bronquiectasias. Hay las cilíndricas, hay las varicosas y las saculares o quísticas. Dilataciones bronquiales cilíndricas, dilatación lineal de los bronquios, el signo del riel, ¿no? Del riel de tren. Varicosas, dilatación bronquial localizada bulbosa, el signo un signo varicoide como las varices, dilataciones tortuosas. Y las saculares o quísticas, ¿no? Que tienen terminaciones en saco de los bronquios, el signo del nido de paloma. Acá estamos viendo en un lado la representación esquemática, ¿no? Y en el otro lado la traducción tomográfica. Estamos viendo acá, por ejemplo, esta es una bronquiectasia cilíndrica en este ilirio, miren, canal de riel. Acá, bronquiectasias varicosas, la representación patológica, diremos, y su traducción, ¿no? Y las bronquiectasias saculares son formaciones saculares quísticas y la traducción radiográfica. Bueno, gracias. La bibliografía es pedrosa. De alguna forma todo está ahí, ¿no? Y si revisan bien van a encontrar todo. Eso es todo, gracias. ¡Bravo!